Me falta, Liz me falta. A tomar lista. Ya estás, Andrea, habilitada. Alguien que salude a la profe, buen día. Criaturas, es un lindo Buenos días, doctora. Romero, ¿cómo estás? Denis. Buen día, Ya doctora. voy. Vamos bien. Buen día, Yala. Eso es, ya voy revisando sus exámenes. Ojalá que hasta día lunes tenga la del grupo C y unos días más los del grupo D y ya les publico sus notas, ¿ya? Lo hemos hecho sobre 23 puntos porque van a ser 3 parciales y un final. Quedamos la última clase en reacciones, en esta lámina, ¿cierto? Esta vez me acordé. ¿Aló? ¿Han terminado todos los parciales ya? En lo personal, faltaría, doctora. Todavía. Todavía, pero ¿es primero o segundo parcial? Las prácticas de cirugía nos falta, doctora. Y de todo han dado primer parcial, no segundo, ¿verdad? Sí, No, doctora, primero. falta de fisiopato. Ya, ok. Entonces nosotros vamos a tener para el segundo parcial respiratorio, que es asma bronquial, ahí entra glucocorticoides que acabamos hoy, AINES que empiezo hoy, manejo de dolor entraría ahí, respiratorio, manejo de dolor y voy a completar con hipnoanalgésico. Después vamos a hacer antihistamínico, que entra dentro de, como en asma usamos un antihistamínico, lo hacemos completo. Después de eso, antitusivos, mucolíticos y expectorantes, y cierro respiratorio, manejo de dolor y antialérgico. 3 temas, y de ahí entramos ya a digestivo. Digestivo y luego ya endocrino con antiinfeccioso. Vamos a tener que poner un poquito de aceleración para que nos alcance para lo más posible, ¿ya? Muy bien, entonces haciendo ¿alguien más para grabar? Cada vez somos menos, imagínense entre los dos. A mí, doctora, por favor, Jenny. Ok, permití grabar, ya estás mi niña, ¿alguien más? Gracias. Ya, bueno, vamos a empezar. Estamos repasando rápidamente nuestros glucocorticoides, espectaculares antiinflamatorios, nadie le gana, más su perfil de seguridad no es tan bueno, tiene muchos efectos adversos. Hemos visto la mayoría, pero vamos a ir repasando hoy, de la cabeza hacia los pies, damos las pautas para su uso y con eso completaríamos corticoides. A nivel del sistema nervioso central, ¿quién se acuerda qué efecto adverso y por qué? Lo tienen enfrente. Bueno, creo que voy a hablar yo porque están dormidos, han de ir a la feria anoche. Hipertensión, doctora. Hipertensión intracraneana. Hipertensión intracraneana. Eso es muy complejo, porque a veces cuando tenemos cuadros inflamatorios centrales y usamos corticoides, ahí siempre van a ver, cuando vean los neurólogos en su terapéutica, hay un grupo de neurólogos que te dice sí al corticoide porque es un antiinflamatorio espectacular y hay el otro que te dice que no, porque puede hacer hipertensión intracraneana, más no es en el 100% de los pacientes, depende de la dosis, depende de muchos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces eso lo van a ver ustedes en su práctica. Yo, bueno, trabajé muchos años en Caja Nacional en la terapia intensiva y había un neurólogo que cuando había un tema de un traumatismo cráneoencefálico usaba glucocorticoides. Él hacía turno, otro neurólogo al día siguiente venía y lo quitaba y el otro lo sacaba y así. Pero los dos tienen razón en cuanto a que habrá que ver la evolución del paciente porque de pronto como antiinflamatorio ganas mucho, me van apagando sus micrófonos cuando entran, ¿ya? Como antiinflamatorio ganas mucho, más su perfil de seguridad siempre hay que ir chequeando, ¿no? Entonces controlar la PIC, la presión intracraneana. En muchos pacientes tenemos euforia, depresión, la habilidad emocional, no en todos. Se ve más con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes. Esto es importante, la hiperglicemia que provocan los corticoides en el largo plazo, no estoy hablando de usar corticoides 3 o 4 días, ¿ya? Las cataratas, eso está muy relacionado al uso crónico de corticoides, lo tenemos en pacientes diabéticos también, por la hiperglicemia, ¿no? Entonces si usas glucocorticoides y tú sabes de antemano todos los efectos adversos que pudieran presentarse, lo ideal es ir siempre un pie adelante, ir chequeando.
No, porque yo debo valorar beneficio-riesgo, pues este paciente sin el corticoide no va para adelante, pero tengo riesgo, entonces controlar todos estos parámetros, control oftalmológico por lo menos cada 6 meses en el uso crónico. ¿Quién sabe por qué hay aumento de la grasa abdominal? ¿Nadie? Se los he explicado. Si nos acordamos del metabolismo de los glucocorticoides, tenemos aumento del catabolismo proteico para entrar en gluconeogénesis. A nivel de lípidos, lipólisis aumenta de los ácidos grasos libres, entran a una gluconeogénesis para formar carbohidratos, para formar glucosa y hay redistribución de la grasa. ¿Quién recuerda dónde la grasa se redistribuye? Vamos. Bueno, voy a dar una clase sin preguntar nada, ¿ok? Hay una redistribución de la grasa en abdomen, hay una redistribución de grasa en la espalda y hay una redistribución de grasa en la cara. Entonces, esa es una fase Cushingoiana. Ya, ese es un síndrome de Cushing, ya cuando hemos usado el corticoide de uso crónico, porque hay hipertensión arterial por el efecto mineralocorticoide. Unos son más mineralos, otros son menos. Siempre tendrá que ver el estado inicial del paciente. Él es hipertenso, él es diabético, no es hipertenso, con qué yo estoy empezando y a partir de ahí ir controlando. Este chequeo de presión arterial es importantísimo. Las estrías porque tengo alteración en la cicatrización, en las fibras de colágeno. Esta necrosis probablemente muy relacionada por una vascularidad, una osteopenia también. Los hematomas porque inhibe la síntesis de agregación plaquetaria, aunque en algún momento pudiera aumentar la agregación de plaquetas. Mala cicatrización de las heridas, adelgazamiento de las piernas y la redistribución de la grasa donde ya nosotros hemos marcado. Pero, ¿por qué se adelgazan las piernas y se adelgazan los brazos? Porque toda la masa muscular va a estar siendo degradada, estoy entrando en un catabolismo y además antianabólico proteico, ¿no? La osteoporosis disminuye la absorción de la vitamina D, no se absorbe el calcio, hipocalcemia, aumenta paratormona se sube y va quitando todo el calcio de los huesos. La hiperglicemia por todo su efecto metabólico, su balance nitrogenado negativo, porque aumenta el catabolismo, inhibe el anabolismo. El paciente tiene más apetito porque esos periodos de hiperglicemia hacen que el páncreas haga más insulina. Y al hacer más insulina disminuye bruscamente la glucosa al inicio y hace hipoglicemia. Cuando el paciente tiene hipoglicemia tiene mayor apetito. Más sensibilidad a las infecciones. ¿Por qué? Porque es un inmunosupresor. Arriba de 1 miligramo, una prednisona por kilo, ya estoy frente a un efecto inmunosupresor, no es a dosis tan baja. Y bueno, la obesidad por todas las alteraciones metabólicas que está produciéndose. Muy bien, entonces siempre tener en cuenta el efecto beneficioso versus efectos adversos y tratar de equilibrar. Carbohidratos y grasas, esto ya lo hemos visto bastante, nos puede llevar a diabetes. Sí. Paciente diabético puede recibir corticoides, sí, más yo tendré que controlar niveles de glicemia y hacer las correcciones que corresponden. Síndrome de Cushing, está la fase ya característica de la que hemos hablado de las proteínas, hemos hablado a nivel oftalmológico, al glaucoma faltó el aumento de la presión intraocular, es uno de los características que pasa también en diabetes, catarata y glaucoma son efectos adversos de la hiperglicemia no controlada. En los electrolitos no hay donde perderse. Al tener efecto mineralocorticoide van a hacer lo mismo que aldosterona. Retengo sodio, elimino potasio. ¿A qué nivel de la nefrona? En la última porción, que es el túbulo colector. ¿No? Entonces, si retengo potasio, como es, elimino sodio, está bien, elimino sodio y elimino potasio también. Las dos se van a eliminar, ¿no? Entonces voy a estar frente a una hipocalemia. Al estar frente a una hipocalemia podemos entrar fácilmente en una alcalosis metabólica. En aparato digestivo, ¿por qué tenemos una úlcera? Gastritis, empezaría diciendo yo, si la gastritis progresa voy a tener una úlcera. ¿Por qué?
porque al inhibir las prostaglandinas de la serie 2, que son las protectoras gástricas, entonces el paciente está más susceptible porque aumenta producción de ácido clorhídrico, aumenta pepsina, disminuye el bicarbonato, disminuye el flujo sanguíneo local, disminuye la producción de bicarbonato. Entonces estamos frente a un paciente más susceptible de hacer una gastritis. Gastritis se mantiene, puede progresar a una úlcera, que hay una ruptura de tejido que pudiera o no tener un sangrado, ¿no? Siempre el paciente preguntar cómo son las S, color de las S, el tamaño de las S, esa pregunta que nadie te la hace es extremadamente importante. Si yo pregunto las S al paciente si son bolitas pegadas, estoy frente a un estreñimiento, si es muy gorda, probablemente tengo baja inervación, algún trastorno que tendré que ir investigando, o mucha fibra o baja fibra, de acuerdo a la calidad de las S, frecuencia de las S, si hay sangrado al evacuar. Cuando hay sangrado, generalmente sangre fresca, estoy hablando de una afección en la parte terminal del tubo digestivo, puede ser una hemorroide, por ejemplo, o si es masivo, si es siempre, si es alguna vez, si es con dolor o sin dolor. Esas preguntas son extremadamente importantes al hacer la anamnesis del paciente. En este caso, si la úlcera sangró, la S ya va a llegar con la sangre digerida, entonces son heces negras, ¿no? Bien, entonces tengo aumento en la secreción de ácido y todas estas patologías relacionadas a gastritis y úlcera, pérdida de calcio por materia fecal, sí. Esa hipocalcemia es muy característica en el uso crónico de corticoides. Y acá sí, ahora hacemos un estudio muy interesante que se llama coproparasitológico funcional. Sí, no es parasitológico, coprológico funcional se llama, y ahí estudiamos todo lo que es absorción de nutrientes, un moco fecal, bacterias, virus en las heces, un laboratorio nuevo que nos da una idea muy grande y acertada de cómo está funcionando el intestino. Pancreatitis e inflamación del páncreas. ¿Por qué se pudiera inflamar el páncreas? Yo estoy frente a un paciente que le estoy haciendo por todos los lados hiperglicemia, por catabolismo proteico, por lipólisis, por glucogenólisis, por gluconeogénesis, o sea, por todos los mecanismos metabólicos yo estoy haciendo hiperglicemia. Si hago hiperglicemia, ¿quién va a responder? Va a responder el páncreas. ¿Qué va a hacer el páncreas? Secretar insulina. Entonces es un páncreas hiperfuncionante. Eso estoy produciendo, un páncreas hiperfuncionante, muy característico de un paciente que come mucho carbohidrato, que tiene un síndrome metabólico. Pero en este caso, aunque él sea delgado, lo está produciendo el corticoide, ¿no? Y podemos hacer pancreatitis con mucha frecuencia. Pancreatitis que pudiera ser reversible, sí. ¿Cómo me voy a dar cuenta de la pancreatitis? Porque va a subir más la glucosa. Voy a ir revisando amilasa, voy a ir revisando lipasa, y sobre eso ya yo tengo que ir haciendo mi propio seguimiento, ¿no? Entonces siempre es importante ir un pie adelante con los fármacos en todos los efectos adversos que puede producir. El sistema nervioso central no es usual, pero en muchos pacientes con antecedentes sí puede producir euforia, depresión. Fíjense que euforia está arriba del paciente y depresión está abajo, o sea que esto es muy variable entre un paciente y otro. A nivel endocrino, si yo doy dosis que me bloquean mi producción normal de corticoides, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a terminar con una hipofunción adrenal y ya esa suprarrenal ya no va a querer producir adrenalina. Retiro el corticoide y ya no produce cortisol, ¿no? Entonces puedo producir una atrofia, sí. ¿Qué pudiéramos hacer para tratar de disminuir la probabilidad de esta hipofunción adrenal? Los horarios en los que vamos a dar los corticoides. Si yo sé que a las 8 de la mañana es la producción máxima de corticoides, ¿a qué hora lo voy a dar? El corticoide exógeno. A las 8 de la mañana, porque es cuando mi cuerpo simula tener su pico máximo. De modo de darle tiempo a todas las otras horas de que mi propia glándula suprarrenal produzca el corticoide. Eso es lo ideal. Si yo sé que a las 8 de la mañana el pico máximo y 4 de la tarde baja al 50%, también lo puedo redistribuir el corticoide. Doy un 70% a la mañana y un 30% a la tarde, o 100 y 50%. Eso ya de acuerdo a las necesidades.
Puedo hacer un hirsutismo, sí, aumenta la testosterona en las mujeres principalmente. Acné relacionado al glucocorticoide, sí, amenorrea también, pueden subir niveles de estrógeno. Esto es muy variable de un paciente a otro, ¿no? Pero es muy usual, como es sistema endocrino, que me afecte los otros órganos endocrinos también. Bien, tejido conectivo se nos afecta, sí. La piel se hace mucho más como de porcelana, se hace tensa, las arrugas de la cara disminuyen en un paciente que toma corticoide en el largo plazo. ¿Por qué? Porque se adelgaza la piel y se estira y dentro tengo mucha retención de líquido, entonces es como una piel de porcelana. Sin embargo, eso no es saludable, ¿no? Fatiga, ¿por qué va a haber fatiga? Por la hipertensión, a veces da taquicardia, en algunos pacientes supersensibiliza el corticoide, los receptores adrenérgicos, sí, estoy hablando de beta 1. Beta 1 es estimulante, al ser estimulante aumenta 4 propiedades cardíacas, ¿no? La osteoporosis ya la hemos visto por qué. La inmunidad no es la disminución a baja dosis, sino a dosis mayores. Bien, entonces, ¿qué parámetros me van a ir un poquito orientando al mejor uso de los glucocorticoides? ¿Qué vamos a tener que tomar en cuenta? Para suprimir este eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, por lo menos tengo que tomar 3 a 4 semanas dosis mayores de 15 miligramos en dosis de prednisona. ¿De acuerdo? O sea que ahí ya les estoy dando la idea de tiempo y dosis para yo saber que voy a provocar una supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Si uso esa dosis entre 7 a 10 días que podemos usar para un cuadro inflamatorio agudo, normalmente, por ejemplo, en un COVID, no voy a tener grandes problemas. Ojo, depende de los antecedentes del paciente, si es hipertenso, si tiene osteoporosis, si es, ¿qué se llama? Diabético, es otro canto. Pero en un paciente que no tengo todos esos antecedentes, puedo usar cómodamente, incluso dosis altas, 7 a 10 días, no voy a esperar una supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Menos de 14 días, puedo hacer una supresión brusca y no hacerlo escalonadamente sin ningún problema. No voy a tener complicaciones. Pero si he usado por más de 14 días o un síndrome nefrótico, por ejemplo, capaz lo usé 45 días o 3 meses o 6 de acuerdo a la evolución del paciente. Lo ideal es retirarlo de alta dosis a ir disminuyendo gradualmente la dosis para evitar la hipofunción adenocortical. La supresión del eje hasta por 1 año puede ocurrir luego de suspender el tratamiento, sí. Ahora tengo pacientes con esta hipofunción severa por el uso de glucocorticoides en dosis muy alta por neumonía COVID, que estuvieron internados y en terapia generalmente, casi todo. Entonces, sí, y para ello, ¿qué tengo que hacer? Darle las dosis usuales de corticoides que el cuerpo produce de forma natural. Voy dando todos los suplementos que necesita esa suprarrenal para ir haciendo el propio cortisol. Entonces ahí trabajamos aminoácidos como fenilalanina, trabajamos tirosina, dándole toda la materia prima que necesita esa glándula y tratar de ir bajando muy gradualmente la dosis y ver la respuesta del paciente. Paciente con hipofunción severa, él lo siente, o sea, no necesitas a veces ni hacer un laboratorio. Te dice, es un cansancio extremo, solo tengo ganas de dormir, tengo mucho deseo de dulce, te dice el paciente, ¿no? Paciente que entra en hipoglicemia con mucha severidad. Entonces eso le hace tener deseos de dulce. El cuerpo es sabio y siempre debes preguntar a tu paciente. Si tu paciente desea cosas saladas, es porque generalmente su presión arterial es baja. Entonces el cuerpo te pide sal. Si te pide dulce, generalmente está asociado a cuadros de disglucemia, hiperglicemia, hipo. A veces el paciente es gordito y te dice, mire, mi glucosa, doctora, más bien se baja mucho. Hipoglicemia, pero es una hipoglicemia reactiva, porque si le diste mucho carbohidrato, el páncreas hizo mucha insulina y ¡bum!, bajó de golpe. Esas disglucemias anteceden a un cuadro de diabetes si no se trata en el largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser
Importante saber lo que esto te va a llevar hasta 1 año. Entonces hay que ir siguiendo al paciente, pero yo soy de la idea de que además de darle el corticoide, lo que necesita por día de forma normal, que hemos visto las concentraciones de cortisol por día que secreta el cuerpo y con qué escalones lo hace, con qué secuencia en el día, ¿verdad? Porque es una formación diaria. Ahí hay que tener en cuenta que yo debo suplementar toda la materia prima para que él tenga de dónde formar el propio cortisol, porque eso va a ser la idea, rescatar a ese paciente de su hipofunción de la forma más normal posible. Muy bien. Los efectos adversos siempre van a ser más frecuentes con la exposición prolongada. Usar un corticoide 1, 2, 3, 5 días, incluso 10 a 14 días, probablemente los efectos adversos, una osteoporosis no voy a producir con 14 días. Una hiperglicemia depende de las condiciones anteriores del paciente, ¿no? El efecto adverso con dosis altas sí, sin embargo, también se hace la pulsoterapia con glucocorticoides que se hace dosis alta y no más, y después una dosis de mantenimiento baja. O sea que todo va a depender de las características del paciente, de dónde arranco yo con este paciente, qué valor tiene de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, cómo está la función muscular, cómo está piel, cómo está tejido óseo, ¿no? Todo eso es relativo, o sea que no podemos meterlos a todos los pacientes en una bolsa. Siempre yo tengo que individualizar mis pacientes, de qué condición yo parto y de ahí ir midiendo todos los efectos adversos que yo voy a esperar. En 2 semanas a una dosis alta bajo riesgo, sí. La dosis umbral depende de los individuos, sí, ¿no? Lo que digo siempre, variabilidad individual es extremadamente importante. ¿Qué es contraindicación? Defíname contraindicación porque en el examen me ponen contraindicación y lo que quieren decir es efecto adverso y les he tenido que poner mal. Por ejemplo, ayer corregí un examen salbutamol, agonistas beta 2 mayor a beta 1. Efecto farmacológico ponen broncodilatación. Contraindicación y me ponen en el asma bronquial, o sea, hay una contradicción extrema, como que no tuviésemos claro qué es efecto farmacológico, qué es reacción adversa y qué es contraindicación. Creería yo que muchos no lo tienen claro y venía perfecto el examen y cuando llegan a contraindicación, ahí se equivocan y es como que el concepto es más de reacción adversa que de contraindicación. ¿Alguien de ustedes me puede hacer la diferencia entre reacción adversa y contraindicación? Doctora, la contraindicación es que el medicamento no se puede usar cuando el estado de salud puede ser, por ejemplo, fisiológica y patológicamente, o sea, a diferencia no lo puedo definir bien, pero no se puede dar el medicamento contraindicado en el estado fisiológico o patológico. Ya, la idea está. Quiero una definición un poquito más ajustada. ¿Quién me ayuda? Las contraindicaciones son el estado patológico, tanto fisiológico, en el que no se puede dar el medicamento, pero tenemos, como dijo, hay una forma absoluta y la relativa, en que la relativa va a ser que, pues, si es necesario, se aplica el medicamento, mientras en la absoluta, que por ninguna circunstancia se va a aplicar el medicamento. Y las reacciones adversas es que a dosis usual del fármaco, del medicamento, va a producir esas reacciones adversas tanto por el mecanismo de acción o por las dosis que se administre. Ya, tu primera definición me encantó. Estados fisiológicos o patológicos es una contraindicación en los que no se debe administrar el fármaco. Sin embargo, hay relativas y absolutas. Perfecto. Relativas, a un diabético le doy corticoides si lo necesita, sí. Tendré que controlar glucosa y capaz aumentar insulina. Absoluta, la mamá está embarazada, no puedo hacer una quimioterapia, ¿no? Esas son contraindicaciones absolutas, perfecto. Y reacciones adversas, ahí faltó un poquito hilar, efectos no deseados, que pueden ser a dosis usual y se magnifican a dosis tóxica, sí, pero como bien lo decía, a dosis usual, o sea, yo no tengo la culpa que en este paciente que yo le di este fármaco le haga retención urinaria, estoy usando dosis usual. Entonces no es una culpabilidad médica y yo siempre me tengo que anteceder con mis pacientes. Por ejemplo, cuando yo les doy metformina,
cuando la preciso por un síndrome metabólico de resistencia a insulina, si el paciente se compromete a hacer ejercicio y bajar el carbohidrato, recién se la doy, porque si no, no sirve para nada. Y le digo, unos 3 a 4 días, a veces da un poco de diarrea, vas a escuchar ruido en la pancita o dolor, poquito y ganas de defecar con más frecuencia. 5 días y pasa. Entonces, cuando ocurre eso, el paciente lo sabe y normalmente pasa. Hay un porcentaje de pacientes muy chiquititos que no la toleran nunca, ni usándole 10 días, 20 ni un mes, ¿no? Entonces, esas son reacciones adversas y la metformina se la di a dosis usual. Y a dosis usual produce eso, sí. En el 100% de los pacientes, no. Pacientes más susceptibles, otros menos. Variabilidad individual. Entonces, no se les olvide nunca. Ya la reacción adversa, efecto no deseado. A dosis usual, que se puede magnificar a dosis tóxica, sí. Pero estamos con dosis usuales porque no vamos a intoxicar a nadie. ¿Ok? Muy bien. En cambio, la contraindicación no la debería dar, pero hay absolutas y relativas. Si la voy a dar, ¿qué es lo importante? Una iatrogenia donde yo sé lo que voy a producir. Si yo sé lo que voy a producir, voy a tomar precauciones, voy a conversar con el paciente, estaré atenta, haré unos laboratorios de control e iré regulando la dosis a necesidad. Por ejemplo, acá el glucocorticoide te dice en una TB activa, está contraindicado. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Qué característica tiene un paciente con tuberculosis pulmonar activa? ¿Y qué efecto farmacológico tiene el corticoide? El tercer efecto farmacológico que yo les nombro siempre. No tienen número, pero yo se los nombro de tercero como último. A ver quién me ayuda. ¿Por qué lo pondré yo acá contraindicado el corticoide en una TB activa? ¿Qué característica tiene un paciente con TB? Una supresión, doctora. Ok, yo voy a hacer inmunosupresión y él ya está inmunosuprimido. Pero ¿por qué voy a decir que es una contraindicación relativa? Porque a veces el paciente está con su tratamiento y hace una RAFA. ¿Quién sabe qué es una RAFA en TB? RAFA. Alérgica al fármaco Reacción adversa a los fármacos antituberculosos. Perfecto. Y he tenido varios pacientes con síndrome de Stevens-Johnson. Y es una inflamación generalizada en piel y mucosa y no sabemos a cuál de los fármacos y si hay que usar glucocorticoides, si no el paciente no va a resistir. Sacar los fármacos, hacer dosis alta inclusive de glucocorticoides y de ahí empezar de nuevo y probando uno por uno los fármacos para ver cuál fue el responsable, ¿no? Y esos pacientes con muchísima paciencia salen adelante. Ahora tengo una paciente que nos hizo una RAFA extrema, una paciente que venía con todo, una paciente no de bajo recurso, delgada, que fue por muchos neumólogos hasta que uno le diagnosticó un médico de una emergencia que no era neumólogo ni especialista y le dijo, pero ¿cómo que viene con tos más de un año? Y ya le trataron por alergia, todo le trataron. Y le hice a una beca y salió positiva. Empezó su tratamiento, hizo una RAFA fulminante. Terrible, terrible. Tuvimos que usar corticoides y tuvimos que controlar todo ese fenómeno de hipersensibilidad. Entonces sí se usó corticoides, claro. Y de ahí volvemos a la normalidad y empezamos uno por uno los fármacos hasta detectar cuál de ellos fue el que hizo la hipersensibilidad y hacer otro esquema de tratamiento. Ahora, gracias a Dios, ya estamos en el último mes solo de 2 fármacos y está saliendo muy bien, pero estamos controlando todo este tema de hipersensibilidad, ¿no? Que desde intestino es uno de los disparadores. Cuando tu paciente tiene disbiosis, la probabilidad de estas reacciones de intolerancia son mucho más frecuentes, ¿no? Bien, una úlcera péptica activa, ¿por qué estará contraindicado en una úlcera activa un glucocorticoide? Porque el glucocorticoide aumenta la producción de pepsina y disminuye bicarbonato. Sí, porque va a quitar toda la prostaglandina. Claro, disminuye prostaglandina, que son protectoras gástricas. Entonces va a haber mayor ácido clorhídrico, va a haber mayor sangrado, vas a agudizarla y encima evita agregación de plaquetas, entonces el sangrado va a ser mayor. Esta sí es una contraindicación extremadamente importante.
Y en psicosis será relativa o absoluta. Generalmente es relativa. Si lo necesita el paciente lo vamos a usar. Pero si yo lo tengo que usar de forma crónica y me reagudiza cuadro de psicosis que ya traía el paciente, una contraindicación a considerar. No diré ni relativa ni absoluta, diré a considerar. Esta se me paran los pelos, esta contraindicación. A veces el paciente, el enrojecimiento del ojo y el dolor está relacionado con un herpes virus. Y lo primero que da el médico frente al ojo rojo o el farmacéutico es un corticoide. Y si hay un herpes ocular y colocas corticoide, eso va a llevar a ceguera. Este es terrible, esta contraindicación. Por eso, idealmente, no debes dar un corticoide, excepto un oftalmólogo donde ha hecho un estudio muy adecuado y ha revisado cuál es la causa y tiene sus instrumentos especiales, por eso el oftalmólogo estudia los ojos. Es muy extremadamente delicado medicar tan rápidamente a un paciente donde tienes dolor ocular, donde tienes enrojecimiento. No es un corticoide y se le pasa, le colocas el corticoide y mejora. Y después va a ser una cicatrización terrible y puede llegar a ceguera, ¿no? Y puede hacer una hipertensión intraocular también. ¿Qué pasa si le damos en una infección sistémica fúngica? Esto lo estamos viviendo mucho en pacientes que han quedado internados por COVID, donde se usó corticoides, se usó antibióticos, más todo el arsenal en un paciente crítico, intubado. Y de pronto barriste toda la flora, diste un corticoide que es encima inmunosupresor, pero que lo necesitaba por su efecto antiinflamatorio. Y ahí empiezan. ¿Quién sabe qué es la peste negra? Ahora que están hablando de peste negra relacionada a COVID, ¿qué es eso? ¿Qué es una peste negra relacionada a COVID? ¿Qué hubo siempre? A lo que escuché, doctora, era como un hongo. Es un hongo, es un hongo. ¿Y tendrá sentido que a tu paciente le diste mucho corticoide y desarrolle un hongo o no? Sí, y no está relacionado a COVID, está relacionado al uso de glucocorticoides durante COVID. O sea, eso es algo que hubo siempre. Una inmunosupresión te lleva a que los hongos proliferen. Todos tenemos hongos en el intestino. Pero si tu flora es buena, el hongo queda aquí pequeñito sin molestar. Lo mismo pasa con Helicobacter pylori. Tu paciente viene con Helicobacter pylori, una gastritis galopante, no tolera ni el agua, hasta el agua me hace mal. Le hacen su prueba, Helicobacter positivo. El 90% de la población en Sudamérica somos Helicobacter positivo, en uno más activo, en otro menos, ¿ok? Ah, ¿qué dice el libro? 2 antibióticos, das claritromicina, das amoxicilina, le das el omeprazol, le das antiácido, ya el esquema hay doble, triple, clásico, más actualizado, menos, antes hasta metronidazol, que es tan poco tolerado, y el paciente venía mal. ¿Cómo te va a tolerar ese tratamiento si le estás dando 2 antibióticos más un bloqueador de bomba de protones más unos antiácidos? Peor que antes. Te lo va a tolerar y te dijeron 14 días, vivo o muerto, usted lo termina y empieza con náusea, vómito, diarrea, no quiere comer, dolor, distensión, te sientes peor que antes. ¿Y qué pasó con ese Helicobacter? ¿Por qué proliferó? Porque no hay buenas bacterias. ¿Qué tienes que hacer ahí? Primero, mejorar su comida del paciente y sembrar buenas bacterias para que este Helicobacter quede un poquito más detenido ahí. Y cuando tu paciente esté en buenas condiciones, que te tolere alimentos, que la distensión haya disminuido, que esté digiriendo mejor sus alimentos, recién pudieras entrar con el tratamiento. No es emergencia. Todo el mundo ve Helicobacter y empieza tratamiento y el paciente no te lo tolera y te lo va a cortar porque el tercer día te va a decir, me moría, o sea, ya no puedo más. Si antes estaba mal, ahora estoy realmente muy mal. ¿Qué estoy queriendo decir? Que son oportunistas. Yo tengo hongos en mi tubo digestivo, ahora sí. ¿De qué va a depender? De la buena flora para que ellos no se reproduzcan. Lo mismo pasa con los hongos vaginales. Un exceso de lavado, barriste tu flora y vienen los hongos que viven con nosotros. Ah, tomó antibiótico la paciente y tan infección urinaria o le pica micosis vaginal. ¿Por qué? Porque barriste la flora con el antibiótico.
o realmente ya no hay buena flora vaginal porque entró en menopausia, porque las hormonas descendieron y porque ya no tengo los bacilos que me dan ese pH ácido, unos bacilos de Doderlein que le den un pH ácido a la vagina. Entonces, fácilmente los hongos que viven con nosotros, peor en zonas cálidas, proliferan. Tubo digestivo, en la lengua. A veces, siempre hay que mirar la lengua del paciente, una lengua blanca, hay que ver si está hidratada, si no está hidratada, la coloración, las papilas, siempre hay que mirar, porque la lengua es el reflejo de todo el tubo digestivo. Una lengua blanca, ¿cómo está el tubo digestivo? Está sembrado de cándida, sembrado de hongo. Ahí no tienes dónde perderte. Paciente reciente lo entregaron del hospital y ya le dieron el alta, mírale la lengua. Recibió antibióticos, pues, le salvaron la vida. Ok, ¿qué toca ahora? Reponer todo lo que los fármacos hicieron. Y los hongos viven con nosotros, claro. ¿No? Entonces, si yo estoy bajando más inmunidad, estos hongos, ¿qué hago dando antimicótico, más antibiótico, más antimicótico, más antibiótico? Repone flora para que el paciente te vaya resistiendo. Si era necesario el antibiótico, claro, hay una infección bacteriana. Si era necesario el glucocorticoide, claro, había una neumonía inflamatoria severa. ¿Está claro lo que digo? Sí, doctora. Ok, pero acá tu paciente está lleno de hongo y hace un COVID inflamatorio. Tienes que darle corticoide. Tienes que darle corticoide. Porque si no, el hongo no lo va a matar, pero le va a matar la neumonía COVID inflamatoria. ¿Ya? O sea que fíjense que nunca hay que ser tan rígido mentalmente. Yo tengo que evaluar beneficio-riesgo. Ah, necesito darle, pero tengo hongo. Bueno, empezaré mi antimicótico y empezaré a restaurar la flora, ¿no? Osteoporosis, contraindicación absoluta o relativa. En esto hay mucho para hablar de osteoporosis. Todo el mundo, osteoporosis te dan calcio, 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 calcio. ¿Dónde se va a ir el calcio? El calcio, lo único que va a hacer, si yo tomo mucho calcio, que mi dieta ya es hipercálcica, hipomagnesémica, va a ir calcificando todo lo que puede. Cuando yo digo todo lo que puede, esta es una arteria. Esta arteria está llena de colesterol y triglicéridos, un pH ácido, inflamado, hipertenso, mi paciente con plaquitas de colesterol y triglicéridos. Pasa el calcio por ahí, ¿qué hace? Se lo capta, porque ese medio inflamado hace que el calcio se precipite. Más calcio, más vamos precipitando todo ese calcio y hacemos ateroesclerosis y arterioesclerosis, o cosas diferentes. Más calcio, y la paciente sigue con osteopenia, osteoporosis ya. No es dar calcio. ¿Qué es lo único que fija el hueso al calcio? Número 1, el ejercicio físico. Número 2, la vitamina D. O sea que el calcio sí lo necesito. Si tu dieta es hipocálcica, sí tienes que reponer calcio, obviamente. Más tengo que ver la vitamina D, tengo que ver el sol y tengo que ver el ejercicio físico. Si no, todo el calcio que dé, lo único que va a hacer es, que se llama calcificar lo que puede. Si yo tengo unas articulaciones inflamadas, el paciente está con tu artritis, una inflamación permanente, si hay inflamación en articulaciones, calcio que pase por ahí, se queda y va endurando articulación. Y después dice el paciente, ¿sabe, doctora? Antes movía, ahora mire que ya ni muevo. ¿Qué le hiciste a tu paciente? Le calcificaste donde había inflamación. Todo lugar donde hay inflamación crónica calcifica el calcio. Este hombro, una bursitis y tal, itis, pero lo tengo de años. ¿Qué va a hacer tu calcio que le das a tu paciente? Va a calcificar y llegará un momento en que... ¿Me dejé entender? Y para eso hay que estudiar poco la bioquímica de la inflamación, la bioquímica de la patología. No es yo tengo una patología, osteoporosis. ¿Qué dice el libro? Que le dé calcio. Tengo Helicobacter pylori. ¿Qué dice el libro? Que le dé los 2 antibióticos de 14 días, muriéndose el paciente. ¿Me dejé entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Queda menos de un minuto, en 5 volvemos. Les voy a dar solo 2 zumos al día. Esta semana es así, la otra ya vuelve todo a su normalidad. ¿Okay? Uso local en zonas infectadas, ya, siempre que no tengas un diagnóstico, no uses un corticoide tópico, nunca. Si tiene dudas, lo lleva al dermatólogo, su paciente lo deriva a hacer un cultivo, a ver cuál es la causa de su problema de salud antes de dar un corticoide que te puede enmascarar cualquier patología. En el primer trimestre no